Vamos a dar paso ya a la segunda sesión de esta triada médica. En este caso será el paciente en el contexto de la educación médica, y para ello contamos con María Inés López Ibor, catedrática de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid, que será quien modere esta conversación. En ella participarán Roger Ruiz Morán, médico de familia y profesor de medicina, director de la Unidad de Educación Médica y Comunicación Clínica en la Facultad de Medicina de la Francisco de Vitoria. Y contaremos también con Carlos Goicoechea, decano de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y Francisco Gómez Esquer, vicedecano en la misma facultad. Y ambos, Francisco y Carlos, son los directores del curso de paciente experto en enfermedades crónicas. Y bueno, ya le doy la palabra a María Inés para que comience esta sesión. Muchas gracias, Cristina. En primer lugar, realmente agradecer al profesor Millán y a la Fundación Lilly el que haya querido invitarme este año como moderadora. Soy fiel seguidora de este curso en el que siempre aprendo. Y cuando vino el profesor Millán y me dijo, bueno, ¿por qué no moderas la mesa sobre el paciente en el contexto de la educación médica? Y realmente se ha dicho hace unos momentos, quizá el paciente es nuestro objetivo fundamental. Yo a mis alumnos siempre les digo que tienen que aprendérselo todo muy bien, porque al final serán buenos médicos, pero también es un tema egoísta, porque serán mis médicos. Entonces es importante. Muchas veces los médicos pues nos centramos más en nuestra parte clínica, en nuestra parte investigadora, en nuestra parte docente, pero al final en algún momento de nuestra vida vamos a ser pacientes. Y yo creo que es un poco de lo que vamos a hablar en esta mesa. Yo voy a ser muy breve. Roger nos va a hablar del foco en el paciente, cómo ayuda a la medicina narrativa. Yo no he visto su presentación, pero imaginándome un poco lo que él quiere decir, pues pensaba que será algo que resumía muy bien Laín El Tralgo y decía, el enfermo cuando cuenta su historia descubre los límites de la situación en el mundo. Muchas veces cuando entrevistamos a los pacientes no es saber qué les pasa, esas preguntas que le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye. Yo cuando explico la historia clínica psicosomática le digo es que además hay que obtener respuestas a preguntas al qué, al cuándo, al dónde, al cómo y al por qué esa persona es así o quién es esa persona. Y eso es, supongo, lo que Roger nos va a explicar muy bien. Carlos y Paco pues nos van a hablar del paciente como educador, paciente experto. Cada vez son más instituciones y más organismos y más comunidades que están desarrollando los programas de paciente experto, porque al final hay muchas cosas que se nos escapan, incluso cuando nosotros somos pacientes y vamos a un hospital o ingresamos, ya nos damos cuenta lo que supone estar en una habitación de un hospital, que te levanten por la noche varias veces a tomarte la tensión o hacerte una serie de pruebas. Y eso es importante y yo creo que al paciente hay que tenerlo muy en cuenta. Él en algún momento es un experto en su enfermedad y supongo que es de lo que nos van a hablar. Sin más, Roger, tienes la palabra. Muchas gracias, María Inés. Voy a utilizar el estrado, si no te importa. ¿No? Apago esto, ¿no? Bueno, pues buenas tardes, buenos días, perdón. Y en primer lugar, pues muchas gracias a la Fundación Lilly por la invitación y también a Jesús. Y para mí eso es un placer estar aquí y enhorabuena por este 17 aniversario, ¿no? Que ya es bastantes años, ¿no? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es sobre todo destacar el papel que tiene la medicina, como tú muy bien has dicho, la medicina narrativa o lo que es la práctica narrativa de la medicina para poner el foco en el paciente, ¿no? Auténticamente, ¿no? Y para eso voy a un poco a tratar de hacer un resumen de lo que más o menos hoy día se entiende por medicina narrativa y cómo esto influye en nuestra docencia y en nuestra práctica clínica, puede influir. En los últimos años ha habido un gran interés en todo esto, en el ámbito de la medicina narrativa. Para pasar diapositivas, ¿cómo lo hago? Gracias.
Decía que ha habido un gran interés bueno, pues en el significado y en el papel de la medicina narrativa, y últimamente también pues, todas las nociones relacionadas con narratividad que se derivan de esto, la competencia narrativa, se consideran como esenciales para lo que sería comprender nuestra propia vida personal y, desde luego, también el papel que tienen los valores éticos y, sin duda, el sufrimiento humano, ¿no? Y en este sentido ya pues, esto está ligado con la medicina, ¿no? Y como tú muy bien decías, Inés, si buscamos el origen de la medicina narrativa, yo creo que habría que ir, en nuestro contexto cultural, a Pedro Laínez-Entralgo, efectivamente, ¿no? Entonces, Pedro Laínez-Entralgo pues, ha estudiado esto muy profundamente. Yo creo que fue, bueno, él empezó a hablar de lo que es la personalización de la medicina, la mentalidad antropopatológica, la estudia muy exhaustivamente, como todo lo que él hacía. Y yo creo que la obra clave en este sentido es la historia clínica o la teoría y la teoría del relato patográfico, ¿no? Esta obra salió en el año 1950 y sin duda crea las bases teóricas y fundamentales del fundamento de lo que es la medicina narrativa. Por supuesto, él recoge cuando la persona aparece en medicina, ya con Freud, después la escuela de Heidelberg, el Círculo de Viena, también en la clínica con Víctor von Weizsäcker, la medicina psicosomática, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí es sobre todo en el mundo anglosajón y ya más recientemente, en los últimos 30 años, 40 años, es cuando empieza a hablarse de una operativización de lo que sería la medicina narrativa en la práctica clínica. Y en este sentido todavía no está nada claro, pero hay muchas personas que han contribuido a dar su opinión sobre esto. Por ejemplo, están los ingleses Trista Greenhalgh y Brian Gurwitch, también Joseph Lohner, pero sobre todo la que más conocéis seguramente es a la americana y internista Rita Charon, ¿no? Bueno, pues cada uno tiene su visión particular y aquí lo que yo he hecho es una amalgama de los puntos comunes, y dicen que la medicina basada en la narrativa pues trata de narrar historias, por una parte la historia del paciente y también la historia del médico o la historia del profesional sanitario, ¿no? Y cómo estas se entrelazan en el encuentro clínico para crear una nueva historia que sería una historia terapéutica y con un nuevo significado y una nueva comprensión. Esto implica también, la narrativa implica reconocer la singularidad de cada paciente, validar su historia y empatizar con él. Y por otro lado, parte del supuesto de que vivimos en dos mundos diferentes, especialmente en los últimos años, nosotros el mundo de la biomedicina, el mundo de la enfermedad y de la técnica, y por la otra parte, como antes se ha destacado, el mundo de la vivencia de enfermedad del paciente. Entonces, esta división que existe, de alguna manera, la medicina narrativa vendría a paliarla, ¿no? Y esto implica, por supuesto, escuchar, explorar miedos, sentimientos, desarrollar una comprensión más profunda de la enfermedad y también, por supuesto, de cómo vive el paciente. Rita Charon, que es la internista de la Universidad de Columbia, habla y dice que ella lo resume en que medicina narrativa es todo aquello que no es empírico y que no son hechos en medicina. Así que todo lo demás es medicina narrativa. Pero si analizamos las contribuciones de Rita Charon, que son muchas y muy variadas, en muchísimas publicaciones y libros, yo creo que hay tres aspectos, tres supuestos que de alguna manera parecen esenciales para justificarlas. Y lo he resumido aquí. Por una parte sería que los humanos pues, nos esforzamos en comprender nuestras vidas y lo hacemos de una forma narrativa. Segundo, es que si perdemos el interés en las realidades vividas por los pacientes, pues la medicina clínica pues, pierde oportunidades para, de alguna manera, cumplir su objetivo básico, que es mitigar o reducir el sufrimiento. Y finalmente, ella de sus escritos se deduce que el médico además debería de tener una competencia narrativa, ¿no? Una habilidad narrativa. Bueno, yo básicamente de todo lo que he estado indagando sobre esto en los últimos años, pues creo que estaría parcialmente de acuerdo con el primero y el tercero, son parcialmente verdad, yo creo. Y el segundo, pues yo, aunque falta evidencia empírica, nunca la vamos a tener, pero creo que sí es verdadero. En todo caso, empezamos uno por uno y lo voy a ir resumiendo. Este es el primero. Los humanos nos esforzamos en comprender nuestras vidas de forma narrativa. Estas historias de vida unen acontecimientos en el tiempo, dan continuidad, significado, por lo que son esenciales para dar sentido a nuestras vidas y gestionar el sufrimiento. A ver, esto teóricamente, puede tener su origen en las teorías estructuralistas de la Escuela de Palo Alto de California
o han trabajado mucho en esto también Humberto Maturana y Varela, son biólogos chilenos, y dicen que las dos realidades del humán, por emplear el término de Jesús Mosterín, ¿no? del ser humano, son estas. Por una parte, una realidad inmediata, ¿no? Que nos dice que es la que obtenemos por nuestros sentidos como primera impresión. Esto no tiene discusión. Todos vivimos la vida de una manera de impresión inmediata y nos dan una información directa del mundo. Y por otro lado estaría la noción más abstracta o explicativa que aparece en el lenguaje. Construimos, en términos de proposiciones verbales, una explicación de nuestra experiencia vivida y eso se lo contamos al que tenemos al lado, ¿no? De esta manera, desde este punto de vista, la realidad sería una noción explicativa de nuestra experiencia, de la experiencia de cada uno. Lo que podemos hacer sería explicar, reformular estas experiencias y esperar que el que los escuche la acepte, o no, nuestras explicaciones. Es decir, estos conceptos verbales deben de ser aceptables y para eso compartimos códigos de validación, ¿no? El código cultural es un código de validación, donde ya a veces pues, no estamos totalmente de acuerdo en las interpretaciones que nos hacen. La ciencia misma sería un código de validación, que no tiene nada que ver con la objetividad, ¿no? El compromiso del observador sería el compromiso del observador de no permitir que sus deseos o preferencias pues interfieran en la aplicación de este criterio, ¿no? Entonces, esta es la trama, esto daría lugar a la trama narrativa, que es como llama Jerome Brunner, que es un psicólogo constructivista americano, ¿no? Que sería la manifestación del pensamiento narrativo. Y la trama narrativa sería eso, el proceso mediante el cual nos contamos, antes de contárselo a los demás, nosotros mismos nos contamos la historia a nosotros mismos. Y entonces así pues, nos damos significados, construimos nuestras experiencias y permitimos cierta identidad, ¿no? En este sentido, el poeta Machado pues, lo dijo muy bellamente, ¿no? Converso con el hombre que siempre va conmigo, mi soliloquio es plática con este buen amigo, ¿no? Que me enseñó el secreto de la filantropía. Entonces, a partir de aquí, los filósofos constructivistas, como decía los psicólogos, Jerome Brunner y otros, cognitivos también, dicen que, resaltan este carácter constructivo de la comprensión y de la vida humana a través de las historias, que interpretándonos construimos nuestro mundo y damos identidad, ¿no? Básicamente, esto sería el pensamiento narrativo. Pero hay otros filósofos y otros psicólogos que no están muy de acuerdo con esta visión, ¿no? En este sentido, la perspectiva de Galen Strawson o de Angela Woods pues dice que no, que bueno, que sí, hay algunos que son narrativos, que son diacrónicos, que de alguna manera ven su vida como una continuidad, como un relato que tiene una estructura anterior y que la va a tener más o menos en el futuro y que queda de interpretarla. Y bueno, pues esto lo tienen algunos, pero hay otros que no tienen esto, y para ellos esos serían los episódicos, que son personas que no tienen este sentido de continuidad. Aparte de eso, tampoco creen ellos que el ser narrativo suponga algo bueno, ¿no? La gente se puede autoengañar, etcétera, ¿no? En fin, son teorías opuestas que, por acabar el primer punto que os decía, pues yo creo que podemos justificarlo y creo que estaremos todos de acuerdo en que, pues básicamente los médicos lo que resulta muy importante es damos mucho valor a las historias de nuestros pacientes. Escuchar a nuestros pacientes, sus historias, es importante, pero no afirmar que todos nuestros pacientes son esencialmente narrativos y que van a construir historias de vida problemática que hay que interpretar, ¿no? Yo creo que en este sentido lo que hay es que escucharles y no imponer patrones de alguna manera que sean patrones interpretativos, ¿no? Yo creo que lo que resalta esta perspectiva es el valor de la escucha del relato del paciente. El segundo punto es este, dice, la práctica clínica se ha distanciado de las experiencias de los pacientes, persistiendo una visión del cuerpo biológica en su funcionamiento normal y patológico y una toma de decisiones que hacemos básicamente en base sobre todo científica, ¿no? Si perdemos el interés y el contacto con la realidad vivida por el paciente, la medicina pues pierde, como decía, valiosas oportunidades para reducir el sufrimiento. Yo creo que aquí tenemos que fijarnos en una definición del año 48 de la OMS, ¿no? Que decía que es la definición de qué es la salud, ¿no? Y decía que la salud es un estado, se tiende a un estado de alcanzar el bienestar físico, mental, social y no meramente la ausencia de enfermedad. He puesto aquí otro artículo de hace ahora pues, 24 años de Thomas New, que entrevistó a unos médicos muy reputados americanos, están ahí algunos de ellos que muchos conoceréis,
y que hablaban de que la salud era como, estaba asociada a temas como la completitud, la narrativa, la espiritualidad, y que es algo intensamente personal, una experiencia subjetiva, que involucraba la reconciliación y el significado individual, adscrito al distrés, etc., ¿no? Una percepción de la unidad, de la completitud de la persona. Y él llegaba proponía una conclusión sobre lo que es la salud, que decía que era una experiencia personal de trascendencia del sufrimiento. Yo creo que en este sentido lo que tenemos aquí es que plantearnos los médicos si realmente apostamos por la sanación o por la curación. Realmente la medicina tradicional no tiene una definición de lo que es salud, se sale fuera de sus esquemas, ¿no? Más allá de lo fisiopatológico, ¿no? Entonces, nosotros como practicantes de esta ciencia, ¿por qué apostamos? ¿Por sanación o por curación? Viendo esto que tenemos aquí. Bueno, hay ya profesiones sanitarias que han apostado claramente por la sanación, ¿no? Las enfermeras son una de ellas. Entonces, tenemos que ver si realmente hacemos una cosa u otra. Nos mostramos solamente como técnicos, con todos los riesgos que eso conlleva, o, como decía Rafa Bañares, es necesario pues, que en esa interacción con el paciente, de alguna manera, le demos el énfasis que necesita la vida del paciente, ¿no? Personalmente creo que nuestra supervivencia está relacionada con lo otro, y creo que la medicina está relacionada con el concepto de sanación, aunque no sepamos muy bien qué es lo que es esto. Lo que parece claro es que en este sentido, si apostamos por eso, hay que restablecer pues el equilibrio epistemológico y antropológico que actualmente nos movemos en medicina. Y yo creo que la medicina narrativa para esto es útil, nos puede servir. De esta manera nos lleva al relato. El relato es lo que más contribuye a reconocer a la persona como una realidad única, como alguien con la que podemos decir que, contactar con él para de alguna manera descubrir y personalizar la medicina. Estamos hablando de personalizar la medicina en una era donde hablan de medicina de precisión, de medicina individualizada, que yo creo que hace énfasis en el genoma, en la molécula, en el individuo de esa manera. Pero la auténtica personalización de la medicina vendría desde esta parte, o sea, destacando la narrativa personal del paciente. Ahí es donde podemos hablar de medicina personalizada, ¿no? Y esto, pues en el día a día, a veces es muy difícil, un día muy ajetreado, tenemos muchos pacientes, es muy difícil atender a esto. Pero el médico que lo hace, en realidad, es el médico que tendría ese plus adicional para conectar con la personalización de la medicina y para crear algo nuevo. Por supuesto que de esa interacción el buen clínico toma decisiones, surgen nuevos diagnósticos, surgen nuevas hipótesis y desde luego surgen también nuevas formas de afrontar terapéuticamente el problema de salud. De manera que yo a eso es algo que llamo realmente medicina personalizada. De esta forma, creo que la personalización de la medicina lo que nos ayudaría, y la narrativa de esta manera, a dar realmente el cambio de lo que es medicina centrada en la enfermedad, que en realidad se centra en una característica del ser humano, que es de la persona, que es la enfermedad, el ser paciente, pero el ser humano es algo más, ¿no? La persona sería algo más. Para dar ese paso de esa relación que esto nos ha dado, que es una relación... parafraseando al filósofo Martin Buber, de yo-ello, a una auténtica relación yo-tú. Esto significa una relación centrada en la persona, donde, de alguna manera, la intención relacional busca la confianza. Y tengo que decir, como decía Laín Entralgo, el amor filial, la filial médica, un tipo de amor. Y estamos hablando de eso cuando hablamos de medicina personalizada. Ojo, de amor filial, de amor, de ágape, si se quiere, algún tipo de amor que puede venir definido por la palabra ágape, pero en realidad a nosotros quizás sea la confianza lo que defina muy bien. Esto lleva un posicionamiento existencial muy claro en el médico, que es focalizado hacia la salud y hacia el bien común, y realmente una consideración personal del paciente no como paciente, sino como persona, y nosotros no como sanitarios, sino como persona, porque estamos superando ese nivel. Esto es la apuesta que hay detrás de todo esto, de la personalización de la medicina y de la narración. Finalmente llego al tercer punto, que es restaurar la importancia de la subjetividad humana práctica. Los médicos deberíamos mostrar interés en la narrativa. Esto es lo que dice Rita Shannon, en particular la literaria, aprender algunas herramientas de análisis narrativo, y es lo que ella llama competencia narrativa. No se alcanzaría solo leyendo, profundizando textos, sino además trabajando esto. Y yo creo que aquí lo que tenemos que preguntarnos es si realmente
que el médico adquiera esta competencia, de alguna manera, va a ayudar a comprender mejor al paciente y a responder a la enfermedad y el sufrimiento. Esta es la clave. Bueno, realmente, como todo en ciencias sociales y en humanidades, y ahora pues estamos hablando de humanidades en medicina, se ha hablado también en la anterior, cuando se habla de la competencia en la anterior charla, yo creo que es muy difícil. Esto nunca lo vamos a demostrar en el sentido de evidencia clásico que venimos trabajando, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es definir a qué llamamos habilidad narrativa. Y he recogido estos dos trabajos, que son dos recopilaciones, dos metaanálisis y revisiones sistemáticas sobre este tema, para mostraros un poco la variedad de habilidades que se incluyen en esto de la medicina narrativa. Leer narraciones literarias, participar en discusiones grupales, en ejercicios de escritura, con talleres con compañeros, entrevistar a pacientes, crear portafolios, son algunos de los ejemplos. Y en esta diapositiva lo que he mostrado es el porcentaje de todos los estudios que estos dos metaanálisis recogen, ¿no? Igualmente, en esta diapositiva veis pues, todos estos programas formativos que se analizan para ver la efectividad, pues son muy variados, ¿no? Se dirigen a estudiantes de medicina la mayoría, un 41%, también a residentes y médicos en formación clínica, pero también a profesores y médicos no docentes, enfermeras y otro personal. Número de participantes muy amplio y un número de sesiones o de actividades que van desde talleres de 1 hora hasta talleres de 40 sesiones de media hora. Quiero decir que la información de la que sale estos metaanálisis es muy variada, ¿no? Y los objetivos, lo que se pretende con esta formación, en el ámbito bien sea del grado o bien sea del posgrado, pues son estos, sobre todo promover la reflexión y la empatía, son dos objetivos básicos que siempre están que en un 40 y tantos % están presentes, una comunicación y escucha atenta como competencia narrativa, la resiliencia y el agotamiento, mejorarlo, la competencia cultural, mejorarla, un mayor bienestar del profesional, saber escribir, lo que sería competencia narrativa propiamente dicha, habilidades narrativas para la pedagogía, también para la competencia clínica, el profesionalismo y el trabajo en equipo. Todo esto está dentro de estos objetivos, ¿no? Y como decía, es difícil el obtener esta información, el obtener estas evidencias de una manera clara, y a donde llegan estos trabajos es que a pesar de eso hay una serie de resultados que muestran eficacia. Son verdaderamente resultados secundarios, no outcomes últimos, ¿no? Pero que son de extraordinaria importancia para el clínico, como por ejemplo un fomento de las relaciones y creación de relaciones, comunicación, mejor comunicación y empatía, toma de perspectiva, resiliencia, confianza, la propia competencia narrativa, indagación ética, habilidades pedagógicas y clínicas. Este es el artículo de Milota, el otro estaba hecho en profesiones sanitarias, este está hecho en estudiantes y después de revisar los 36 artículos sobre esto, dice que hay fuerte evidencia precisamente en revelar mejor la perspectiva de los pacientes, a los estudiantes son capaces de revelar la perspectiva de los pacientes mejor y reflexionar con más calidad. Falta evidencia en cómo estas habilidades son después realmente puestas en práctica cuando atienden a pacientes. Nosotros hicimos, en el seno de estos 2 últimos años, hemos hecho, la Universidad Francisco de Vitoria junto con la Universidad Autónoma de aquí de Madrid, hemos hecho dos reuniones internacionales sobre este tema, y de aquí hemos hecho un trabajo, saqué un trabajo de una de mis sesiones con sanitarios, en los que el trabajo pretendía contar historias a los compañeros y después escribirlas, o sea, acabamos todo el ciclo, digamos, narrativo, ¿no? Pero esto se centra solamente en contar historias y el efecto de que produce el contar historias. Pues mirad, los compañeros cuando consistía en que, bueno, recordaban una historia no necesariamente complicada, sino una historia de la última semana de consulta, ¿no? Se la contaba al compañero, el compañero escuchaba y después el compañero contaba su historia y el otro escuchaba. Las experiencias de esto, de contar historias, son estas. Y en ellas he resaltado más en azul todo lo que conlleva dificultades en habilidades narrativas. Tenemos dificultades para contar historias y eso es dificultades para estructurar nuestro pensamiento narrativo más allá de contarnos a nosotros mismos, contándose a los demás. Y no os diré ya escribir, pues mucho más. De manera que dificultad para darse a entender lo que quiere transmitir, estructurar el relato, resumir el relato, que tenga sentido. De manera que la competencia narrativa parece que puede ser interesante para mejorar esa capacidad reflexiva, ¿no?, que tenemos, ¿no? Y después simplemente gozo
mayor comprensión sobre lo que pasó, entenderme mejor a mí misma como profesional, sentirme escuchada, compartir una preocupación, tomar cierta distancia o perspectiva, enriquecimiento personal. Esto es lo que dicen los compañeros que cuentan esa historia una vez que la han contado y la han verbalizado. Pero es que en el ámbito de escuchar el relato, claro, puede ser lo mismo que un paciente que cuenta una historia cuando le permitimos que la cuente. Puede sentir eso mismo. Y al escuchar, percatarse de lo no verbal, igualarse, el proceso de igualamiento es el proceso básico de la empatía, de generar empatía y solidaridad emocional. Un esfuerzo interpretativo, una necesidad de apertura, incluso admiración, que puede ser lo que, lo que nosotros nos pase cuando escuchemos el relato del paciente, ¿no? Bien, a modo de conclusión, acabo ya, diré que en principio, como decía, yo pienso que la medicina narrativa nos está obligando, va a abrir estos límites epistemológicos y antropológicos en medicina, fuera de lo estrictamente técnico y biomédico, y darle la importancia que merece la historia vivida y relatada del paciente que comentaba antes también Rafa, ¿no? Yo creo que la narratividad en este sentido viene a incrementar y a renovar este interés por la subjetividad y por la persona sobre todo. Es muy creíble que en compañía de la buena ficción, en capacidad para poder nosotros mismos articular nuestra experiencia escrita, pues mejoremos nuestra práctica clínica y desde luego nos acerquemos más a la vida del paciente y al relato del paciente. Bueno, la cosa está ahí. Las humanidades han venido para quedarse, probablemente para hacer no solo una medicina individualizada, sino una medicina personalizada, ¿no? Y esto es así porque en las grandes revistas clínicas ya hay siempre artículos que te admiten de experiencia, ensayos de experiencia. Y bueno, hay que saber escribirlos. Y entonces pues, el New England lo tiene, el Arcais lo tiene, de medicina interna y de cualquier otras especialidades. De manera que, bueno, probablemente las habilidades narratológicas, pues en el sentido más cualificado, no sea una competencia nuestra. Pero ciertamente para reflexionar mejor y ya para publicar en estas revistas, pues empecemos a necesitarlas en gran medida. De manera que esto, la medicina narrativa, pues no lo puede dar. Y yo creo que entonces la educación médica debería incorporar con un sano escepticismo la medicina narrativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger. Realmente pues, nos recuerda algo que es importante, que la medicina tiene dos vertientes, esa vertiente más racional, que en la medicina basada en la evidencia, que nos da el conocimiento, y esa vertiente más emocional, que es probablemente la que nos da el significado de la enfermedad y cómo vive el paciente su propia enfermedad, y eso está muy relacionado con las humanidades. Y a continuación, pues, Carlos y Paco nos van a hablar del paciente como educador. Ambos vienen de la Universidad, de la Facultad Rey Juan Carlos. Rey Juan Carlos, sí. Y tienen la palabra. Carlos. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Es un placer y un honor estar aquí con todos vosotros. Gracias a la Fundación por invitarme y gracias a vosotros por estar aquí. Esto es un acto a dos bandas. Os vamos a presentar los resultados de un curso que montamos entre Paco y yo hace unos años y tenía que estar Paco y tenía que estar yo, porque si no la cosa no quedaría bien. Veréis, vamos a hablar de pacientes y en realidad, bueno, yo he hecho un poco como el profesor Bañares, me he ido al diccionario y en el diccionario paciente es una persona que padece. Es una persona que padece y es una persona que tiene paciencia. Este cuadro que veis ahí es un cuadro de Picasso, se llama Ciencia y Caridad. Entonces, en un lado tenemos la ciencia, en el otro lado tenemos la caridad, y ahí está el paciente esperando que entre la ciencia y la caridad se pongan de acuerdo para curarle. ¿Cuál es el papel del paciente? Es cierto que el paciente tiene que tener un papel pasivo y que simplemente tiene que esperar a que esto avance y que... Me voy a venir de este lado porque estamos todos aquí y estáis un poco solos aquí. ¿Verdad que sí? Y el paciente últimamente ya no tiene... bueno, pero me voy de la luz, ¿no? ¿Os enfadáis conmigo los técnicos? ¿No? Vale. Que me vaya para allá. Que me voy para allá. Hasta luego. Lo he intentado, de verdad que estáis conmigo. El paciente tiene que ser esto, una persona que esté ahí simplemente esperando a que pasen cosas.
Bueno, pues evidentemente no, y todo lo que vamos a contar hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con colocar al paciente en otro sitio dentro del proceso. Y para esto nos viene muy bien el concepto de empoderamiento, que se ha puesto tan de moda en nuestra sociedad, ¿no? Hablar de personas que tienen la capacidad, la autoridad, la formación para tomar decisiones y para hacer algo, ¿no? Esto, si lo trasladáramos a los pacientes, estaríamos hablando de mejorar la capacidad de autocuidado y de mejorar la toma de decisiones, ¿no? La capacidad de actuar en su propio beneficio. Todo lo que tiene que ver con empoderamiento y todo lo que tiene que ver con paciente experto da un poquito de miedo por esta palabra que viene aquí, ¿no? Lo de autoridad. Esto de darle la autoridad al paciente, hay gente que lo ha interiorizado o lo ha entendido de forma un poquito errónea desde nuestro punto de vista. Es decir, que el paciente tenga autoridad no significa que tenga que ejercer esa autoridad y que tenga que ejercer esa autoridad a costa de nadie, ¿vale? De eso luego podremos hablar en el debate, si queréis. ¿De qué va esto del empoderamiento del paciente? Bueno, pues esto lo habréis oído también, hay que poner al paciente en el centro. El paciente tiene que estar en el centro de todo y el empoderamiento tiene que ver con estas 4 variables: el conocimiento, la reflexión, las habilidades y la discusión, la toma de decisiones. 4 argumentos que tienen que formar parte de la relación médico-paciente, que tienen que formar parte de cómo el paciente gestiona su enfermedad y cómo el médico y el paciente gestionan juntos su enfermedad. Esta figura del paciente haciéndose partícipe de todo el proceso realmente es cada vez más importante, está cada vez más justificado y hay pues muchos artículos que demostrarían que esto es una buena idea y que esto nos ayuda a ir en la dirección correcta. Si hablamos de educación de pacientes, tenemos que hablar de esta señora, Kate Loring, una enfermera que en los años 70 se desplaza a hacer su doctorado a la Universidad de Stanford. Y cuando está allí, en la Universidad de Stanford, monta un centro esto va como despacito, un centro de investigación para educación de pacientes. Se plantea por primera vez ayudar a los pacientes a entender su enfermedad, ayudar a los pacientes a saber cuál es el proceso y cómo participan ellos o cómo pueden participar en el proceso. En principio estaban centradas en la artritis, fue la primera patología en la que ella se centró para mejorar la calidad de vida de los pacientes, y de ahí ya se pasó a desarrollar todo un programa, que es el famoso programa Stanford, del que parten todos estos siguientes programas y escuelas que han dado lugar a poner, ya os digo, al paciente un poquito en el centro. El programa Stanford, esto está sacado, es un pantallazo de la página web, podéis buscar y encontraréis toda la información. El programa Stanford tiene una característica muy importante y lo pone aquí. Es un programa hecho para pacientes, por pacientes. Toma la idea de que tienen que ser sus pares los que eduquen a los pacientes y los que les formen en sus patologías crónicas. Como veis ahí, empieza siendo un programa basado, como os decía, en artritis, pero diabetes, dolor, cáncer, SIDA, empiezan a ser programas que se van añadiendo a este programa general de Stanford y también versiones en español para todos estos pacientes. Por resumir un poquito, porque en realidad nosotros no hemos hecho nada que se parezca a Stanford de ninguna de las maneras, este programa se basa en la organización de una serie de talleres. Talleres que, como veis aquí, yo no sé si señalar dónde para que vaya más deprisa. Son talleres de un par de horas, 2 horas y media, una vez por semana, de distinta duración, empezaron siendo 5 o 6 semanas, en las que se tocan estos temas que son temas puntuales para el paciente crónico, cualquier paciente independientemente de la patología que tuviera, ¿no? Como veis ahí, pues técnicas para lidiar con la frustración, ejercicios para mantener la fuerza, nutrición, aspectos relacionados con la farmacología, etcétera, etcétera. Todos estos talleres están diseñados por profesionales e impartidos por profesionales y pacientes, ¿vale? Con la idea de que al final, como bien dice el título de la charla, el paciente sea formador de otros pacientes. Lo que se consigue con estos talleres, y esto está sacado también de la página de Stanford, con lo cual hay un poquito de sesgo porque ellos están muy contentos con sus programas. No podéis acceder fácilmente al programa, hay que darse de alta, no es una información que esté disponible para
para el público en general, salvo que te incluyas en ese programa. Bueno, pues ya lo veis, mejorar la salud y el bienestar de los pacientes. ¡Ay, Dios! No, 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 no. No, lo arruinaste todo. No, 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 no. ¿Habéis visto detrás de la cortina del Mago de Oz? Esto es lo peor que puede pasar en una charla. No sé qué ha pasado. Mejorar la salud y el bienestar de los pacientes, mejorar el dolor, mejorar la autonomía del paciente, y es un programa que se ha desarrollado ya en muchas ciudades, en muchos países, y hay muchas entidades que lo están aplicando en su entorno. Estos son algunos de los ejemplos en España. Como veis, la mayoría de las consejerías de salud, la mayoría de las autoridades sanitarias han aceptado y adoptado este programa de apoyo, de ayuda, de formación de pacientes, y lo articulan de forma más o menos variable. Algunos son solo talleres, otros son escuelas, todos con la idea de ir formando a estos pacientes y mejorando su capacidad para tomar las riendas de, insisto, enfermedades crónicas. Aquí estamos hablando todo el rato de enfermedades crónicas, es decir, no está el debate de si hay que curar o hay que sanar al paciente. Estos son pacientes que no se van a curar fácilmente, por lo tanto hay que enfocarse más en la parte de la sanación. Sabéis que en España tenemos una ley que regula muchos aspectos que tienen que ver con el paciente. Esta ley, sobre todo, está dirigida a todo lo que tiene que ver con la protección de datos, con la historia clínica, etcétera, pero ahí ya se tocan algunos temas sobre la, digamos, autoridad que tiene el paciente para estar informado y saber de su propia patología, de su propia enfermedad, y poder tomar decisiones conjuntamente con su médico. Y como veis ahí, los programas de formación de paciente experto deberían ir dirigidos a estos puntos, mejorar la formación y la alfabetización sanitaria de los pacientes, y ahí sí que nosotros hemos hecho mucho hincapié en nuestro programa, mejorar la conciencia general del estado de salud, establecer una relación bidireccional con el médico. En ningún caso se trata de imponerse, y esto luego lo podemos discutir también cuando nosotros hemos hablado con los pacientes del curso. Ellos no hacen este curso para poder replicar al paciente, al médico. Ellos hacen este curso para entender al médico. Y siempre, 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 cuando les preguntan, yo voy a hacer lo que el médico me diga. No voy a discutir en ningún caso la decisión del médico, pero quiero entenderla. Y quiero que me la explique, y quiero formar parte de ese proceso deliberativo, ¿no? Y luego, pues eso de no decision about me without me. Vamos a decidirlo juntos, vas a tener que contar conmigo, vas a tener que hablarme y vas a tener que explicarme por qué estamos llegando a esta situación y a esta decisión. Bueno, os he puesto solamente a modo de ejemplo el programa 360, que es un paciente 360, que es un programa de la Comunidad de Madrid que va dirigido a esto. Es una escuela de formación que depende de la escuela de salud. Por supuesto, no voy a entrar a leer todo esto. Habla de orientar al paciente, de informarlo, de capacitarlo, de apoyarlo y de concienciarlo. Básicamente, esto es lo mismo que vais a encontrar en la mayoría de los programas. Cómo darle al paciente las herramientas que necesita para poder de verdad colaborar, entender y colaborar en su enfermedad. Y de aquí también el programa de la Comunidad de Madrid hace alusión también al paciente mentor, a ese paciente que, formado por un profesional, puede ser un médico, puede ser una enfermera, pueden ser ambos, toma al final las riendas, y es el paciente el que va a formar a otros pacientes en aspectos en los que ellos se entienden muy bien, puesto que están hablando de sus propias patologías y de sus propias enfermedades, ¿no? Bueno, todo esto tiene un sentido, y el sentido es, como os decía al principio, colocar al paciente en el centro. Y me da igual que lo llaméis paciente experto, que lo llaméis paciente activo, o ya en el colmo de la redundancia, paciente informado, activo, responsable, experto, empoderado y formador. Vale, todo eso es verdad, todo eso es cierto. No, hay discusiones bastante filosóficas sobre si debemos llamarlo paciente experto o paciente activo. Últimamente estamos prefiriendo la denominación de paciente activo porque es menos agresiva que la de paciente experto y se recibe de forma un poco más positiva por parte del entorno clínico. Y luego se puede hacer en escuelas de pacientes, se puede hacer en talleres. Bueno, los programas pueden ser más o menos diferentes, pero todos tienen que llevar al final, el objetivo final es convertir al paciente en el eje, al paciente en el centro como dueño, entre comillas, de su propia patología, integrarlo en los comités de dolor, por ejemplo, integrarlo en los comités de ética,
Bueno, ojalá tuviéramos tiempo para hablar de los PROM y los PREM, que ahora mismo son una tendencia tremendamente importante dentro del mundo sanitario y que de verdad puede aportar muchas cosas para poner en valor al paciente y hacer importante al paciente dentro de este proceso del que estamos hablando hoy. Y yo me voy a callar ahí, me voy a callar aquí ya porque la parte que es importante, que es la de la presentación del programa, se la ha pedido Paco y como yo no le digo nunca que no a Paco a nada, pues, hala, cuéntalo tú. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Yo también no puedo empezar sin agradecer a la organización la invitación a formar parte de esta jornada y, por supuesto, daros las gracias también a vosotros. Yo, antes de que te fueras hacia allá, también pensaba haberme ido hacia allá, pero como ya te han regañado, yo me voy a quedar aquí. Entonces, yo os voy a contar brevemente un poco en qué consiste esta experiencia, este curso de paciente experto de la Universidad Rey Juan Carlos, que lleva ya, actualmente estamos en la 8ª edición. Y como ha dicho Carlos, bueno, pues no se parece, al menos desde el punto de vista formal, se parece poco o muy poco a lo que sería el modelo de Stanford, pero en el fondo sí que hemos usado esa filosofía de Stanford para poder avanzar en este tema. Entonces, fijaros, nosotros lo hemos configurado como un título propio, una enseñanza propia dentro de la universidad. Es un curso formado por 90 horas de formación, donde tiene dos módulos, un módulo general, donde al principio los estudiantes van a tener, como veis ahí, 10 horas de formación básica en anatomía, 10 horas de formación básica en farmacología, en psicología, sí va un poquito raro, ¿vale? Y como veis ahí, y en hábitos saludables. Esta formación básicamente se imparte por profesores de Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias de la Salud, allí de la Universidad Rey Juan Carlos, y luego tenemos un modelo, o un segundo módulo, que es un módulo con 2 itinerarios formativos específicos, donde los estudiantes, nosotros aunque es el curso de pacientes no queremos llamarle pacientes, le llamamos estudiantes del curso de paciente experto, pues tenemos configurados 2 itinerarios específicos, un itinerario en paciente de dolor crónico y un itinerario en enfermedades cardiometabólicas. Es un curso que normalmente, salvo este año por un problemilla con temas de convenios y eso, suele ir con el año natural. Comenzamos en enero, de enero a abril tenemos la primera fase de formación, esas 50 primeras horas, y luego posteriormente tenemos la segunda fase, ese segundo itinerario, donde los estudiantes tienen que elegir pues, si cursan el módulo de dolor crónico o cursan el dolor de enfermedades cardiometabólicas. Es verdad que el porcentaje elevado suelen ser pacientes, pero hemos tenido estudiantes que son cuidadores, estudiantes que no tienen ningún tipo de patología e incluso profesionales que se han metido un poco en el curso para ver un poco de qué iba esta historia. Esto, aunque no se ve prácticamente nada, era un poco el cronograma que tienen luego los itinerarios específicos, las 40 horas de formación, donde aquí fundamentalmente son impartidos por profesionales clínicos. Tratamos de que en cada uno de los módulos pues tratar esa multidisciplinariedad. Entonces tenemos, como os digo, clínicos de prácticamente todos los ámbitos de las ciencias de la salud, y desde hace un par de años hemos incorporado al final de estos módulos específicos 3 temas que ya han empezado a salir aquí a lo largo del día y que, como veis, pues las nuevas tecnologías, el uso de redes sociales para cuando estamos buscando información en salud o aspectos legales relacionados con las patologías crónicas. Aquí me paro un segundo porque Isabel López, que es la persona que imparte esta última charla de aspectos legales, comenzó siendo paciente en la segunda edición del curso. Ella era abogada, era profesora de la Universidad Carlos III. Por la patología de dolor crónico que tiene, tuvo que dejar de ejercer profesionalmente. Vino a esta segunda edición y, a partir de esta segunda edición, no solo ha acabado siendo profesora del curso, sino que actualmente está también en la Escuela Madrileña de Salud formando ya a pacientes, y creó incluso una iniciativa maravillosa que fue Pan y Pepinillo, que fue una plataforma para dar visibilidad a las personas con dolor crónico y que durante varias ediciones del curso estuvo becando a estudiantes que querían matricularse en este curso. Desde el punto de vista de las ediciones, ya lo he comentado,
Estamos ahora mismo en la 8ª edición. Como veis ahí, el número de estudiantes de cada una de las ediciones se ha ido incrementando, sobre todo en las últimas 4, y esto ha sido básicamente porque las primeras 4 ediciones fueron presenciales. Una de las cosas que queríamos Carlos y yo es que, como parte de esa formación, los estudiantes se sintieran universitarios. Tener en cuenta, y esto no lo he dicho, que aunque es un título propio de la universidad, y los títulos propios en la universidad generalmente se tiene que tener una formación a veces universitaria previa para poder cursarlo, hay también la posibilidad de que personas sin ningún tipo de formación puedan acceder a estas enseñanzas. En nuestro caso queríamos que esto fuera así porque había gente que podía tener una formación, pero también éramos conscientes de que muchos pacientes, por la edad o por situaciones personales, etcétera, no habían podido tener una formación previa y, por lo tanto, queríamos que en este caso pues, pudieran incorporarse a la universidad y que se sintieran universitarios. Lo que pasa que bueno, llegó la pandemia y a raíz de la pandemia nos tuvimos que ir a un modelo híbrido en una primera edición y posteriormente pues, hemos pasado totalmente a un modelo online que nos ha permitido pues, que no solo se puedan incorporar estudiantes que por su patología a veces se les hacía muy complicado desplazarse físicamente a la universidad, sino que hemos tenido en las últimas ediciones pues, pacientes de fuera de la Comunidad de Madrid, incluso de fuera de España. Hacemos una pequeña evaluación académica, es un título propio y por lo tanto tienen que realizar una pequeña evaluación, tienen un examen, una pequeña prueba de evaluación al final del módulo general y luego tienen otra fase de evaluación al final del itinerario específico. Es verdad que tenemos aproximadamente un 20% de no presentados que se matriculan y de pronto desaparecen, pero del 80% que continúa, pues prácticamente el 100% acaban superando esa fase de evaluación y acaban obteniendo su título firmado por el rector, que les hace mucha ilusión como pacientes expertos. También evaluamos, para nosotros es importante también ir evaluando un poco la satisfacción de los estudiantes, somos muy preguntones y muy pesados y les preguntábamos, por ejemplo, le hemos ido preguntando durante todas las ediciones, teniendo en cuenta cuál era su formación previa y, como os digo, pues nos han venido desde profesionales hasta gente que prácticamente no había tenido ninguna formación académica, ¿qué les había parecido la dificultad del curso? Una de nuestras premisas era, sobre todo en esa fase general, que todos, independientemente de su nivel formativo, pudieran llegar a esas 50 horas y que pudieran tener un poco esa base que luego les permitiera seguir con el itinerario específico. Y como veis ahí, pues les parecía de manera mayoritaria una dificultad media, con lo cual pensamos que no estamos haciendo tan mal las cosas. Les preguntamos también que valoraran cuál es la importancia para su formación, para su enfermedad, la información que habían recogido. Como veis, pues prácticamente casi el 100% entre alta y muy alta. Esto llama la atención, es un curso de 90 horas, es un curso relativamente exigente, donde tienen que ir 2 días a la semana, se da durante 2 días a la semana, martes y jueves, de 5 a 7, antes tenían que ir presencialmente, ahora se dan a través de una plataforma de Teams y se graban las sesiones, con lo cual las pueden ir viendo cuando quieran. Pero a pesar de ser 90 horas, cuando les preguntamos qué les ha parecido, pues les dice que corta o muy corta. Son estudiantes sumamente ávidos, como anécdota, y no sé cómo voy de tiempo, que no me quiero enrollar mucho, pero es verdad que, sobre todo ahora cuando estamos en Teams, pues como son 2 horas y hay gente, como os digo, pues por ejemplo, en el módulo de dolor crónico, gente que tiene mucha dificultad para estar, por ejemplo, 2 horas sentado de manera continua. Pues solemos hacer un descansito, ¿no? El recreo, vamos al recreo ya al bollicao, pues normalmente, no pares, continúa, todos los profesores no quieren hacer ni el descanso de mitad de eso. Entonces, la motivación que tienen es extraordinaria. También preguntamos por diferentes aspectos del profesorado que tienen y, como veis, pues las puntuaciones no son malas. Pero, como os digo, esto es una puntuación, y perdonad que al final también les preguntamos, y al final, ¿qué nota nos pondríais, ¿no? como valoración global? No está mal, no es mala nota, pero no deja de ser una evaluación cuantitativa. Ya se ha hablado aquí varias veces sobre lo importantes que son las emociones. Y entonces, para nosotros también es muy importante que nos cuenten, es decir, no solo que nos puntúen, sino que nos cuenten cuál es el impacto que está teniendo el curso en ellos. Y es que hemos visto, a lo largo de estos años, auténticas transformaciones. También se ha hablado antes de transformaciones. Entonces, tengo unos vídeos de 1 minutito de algunos de los estudiantes que han pasado para que veáis para ellos lo que les ha significado el curso. Hola, me llamo Eva y soy paciente experto.
soy repetidora, con lo cual llevo 2 añitos haciendo el mismo curso. Me han pedido que os cuente mi experiencia en paciente experto. Y bueno, mi experiencia no puede ser mejor. Decidí repetir el curso por todo lo que me aporta. Me aporta seguridad como paciente, me aporta el que me vean como persona y no solamente como paciente. Y eso para mí es súper importante, porque me dio, aparte de empoderamiento, que es el poder entender mejor mi enfermedad, me ayuda a poder ir a las consultas y no tener miedo de entrar, que eso yo creo que nos pasa a todos, cuando estamos enfermitos o cuando la enfermedad se supone que puede con nosotros. Pero me dio ganas de seguir estudiando y seguir aprendiendo, así que eso es lo que me ha aportado a mí. Y aparte de conocer a bellísimas personas, pero que conste que yo no lo he dicho, no solamente he conocido a magníficos profesores de los que he aprendido mogollón, sino a magníficos compañeros de los cuales me llevo lo mejorcito. Así que nada, os invito a que sigáis conmigo aprendiendo, porque yo, repito, siempre estoy ahí. Así que nada, nos vemos en el próximo año. Chao. Como graduada en el curso de paciente experto 2 veces, quiero deciros que esto me ha cambiado la vida y a muchas personas a mi alrededor, porque seguimos en contacto después de tantos años. Gracias a personas maravillosas que nos han enseñado no solo a ser mejores pacientes, más responsables, pero ser mejor persona. Y esto no tiene precio. Gracias. Hola, soy Monse Parrales. Soy alumna de la segunda promoción del curso de paciente experto de la Universidad de Juan Carlos. Os voy a contar los motivos que me llevaron a matricularme en el maravilloso curso. Yo soy madre de una joven de 21 años que debutó con diabetes tipo 1 cuando tenía 5 años. En la habitación de hospital donde nos dieron el diagnóstico conocí a Pilar Alcántara, que estaba en las mismas circunstancias que estaba viviendo yo. Forjamos una amistad y a través de nuestras experiencias y las experiencias que íbamos recogiendo de mucha gente con la que nos relacionábamos, hace 3 años pusimos en marcha un proyecto llamado El Día que Todo Cambió, que pretende como objetivo principal dar visibilidad a la diabetes tipo 1 y está enfocado especialmente a toda la sociedad en general, pero específicamente a los centros educativos donde las necesidades de los niños con diabetes tipo 1 a veces están sin cobertura. Pilar es docente, es maestra de educación infantil, yo soy administrativo, pero nos faltaba un poco para consolidar todo el proyecto y para poder dar una respuesta a un público muy exigente al que damos información sobre la diabetes. Nos faltaba un poco estar mejor formadas en la parte sanitaria y por eso buscábamos algún curso, alguna unidad de formación que aparte de diabetes nos lograra que pudiéramos adquirir conocimientos generales de lo que hemos recibido aquí, anatomía, fisiología, farmacología, que son partes asociadas también a una enfermedad crónica. Hola, buenas. Mi nombre es Rebeca, soy una exalumna del grupo de paciente experto de la convocatoria del 2022, de esa promoción. Y lo primero, quería dar las gracias por el curso en sí, puesto que a mí me ha servido un montón para poder entender más lo que es mi relación con el dolor, puesto que una de mis patologías es la fibromialgia y está intrínsecamente ligada. Me ha servido para un montón de cosas más, principalmente para conocer a una gente maravillosa, tanto de compañeros como de profesores, que siguen estando en mi vida a día de hoy, sobre todo mis compañeros, y que es un grupo de apoyo en el que me siento completamente comprendida y en el que nos ayudamos muchísimo, muchísimo, tanto de información como de ánimos. Y también, y muy importante, es que me ha ayudado a poder hablar con mis doctores de otra manera. A mí me costaba muchísimo, me hacía muy chiquitita hablando con ellos. Es verdad que es un ámbito en el que todavía falta muchísima empatía por parte de muchísimos profesionales y por lo menos lo que es conocer su lenguaje facilita mucho a la hora de expresarte con ellos y de poder tener una relación más normal. Así que muchísimas gracias por todo. Un abrazo.
Bueno, pues ya simplemente y para terminar, pues me gustaría dar las gracias. Creo que es fundamental dar las gracias y la enhorabuena a todos los pacientes que han pasado por el curso en estas 7 ediciones. Como decía, la octava se está desarrollando ahora mismo. Dar las gracias a todos los docentes que participan en este curso desde el principio. Estos son los verdaderos culpables del éxito que pueda tener este curso. Y las gracias más grandes pues se las queremos dar a los patrocinadores, los que desde el principio creyeron en este proyecto, a la Fundación Grunenthal y a la Fundación Lili, fundamentalmente, y aquí quiero personalizarlo en José Antonio y en Manolo, porque desde el principio creyeron en este curso. Creo que no lo he dicho, este curso es gratuito, el estudiante solo paga 30 euros, que son los derechos de expedición del título. Y desde el principio, Carlos y yo teníamos muy claro que como universidad pública debíamos devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da con sus impuestos para que podamos estar en la universidad formando a nuestros estudiantes y, en este caso, a nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias de verdad, porque este proyecto es tan vuestro como nuestro. Y esta, por la última foto, esta fue la primera edición del curso de paciente experto. Aquí Carlos y yo pues éramos más jovencitos, no nos habían salido ni canas. Y no sé si alguna cana será consecuencia de todos los líos de organizar esto, pero desde luego, sin ninguna duda, ha sido una de las experiencias más bonitas, más importantes y más gratificantes de nuestra vida profesional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos y Paco, y enhorabuena por esta iniciativa y este proyecto. Decía el profesor Laín que todo acto médico debe tener 2 características fundamentales, que eran corrección y bondad, básicamente el cuadro de Picasso, ¿no? Ciencia y caridad. Y ahora pues tenemos unos minutos, no muchos, porque es la hora de la comida y no debemos retrasarnos, pero hay ya alguna pregunta. Y una pregunta para Carlos. ¿Habéis introducido al paciente como formador de estudiantes de medicina? Qué buena pregunta. ¿Universidades? Qué buena. No, todavía no. Lo que hemos conseguido es que 2 de estos pacientes, como decía Paco, se hayan integrado en la Escuela Madrileña de Salud y a su vez sean formadoras de otros pacientes. En los cursos de verano, sí, nosotros, hacemos muchas cosas juntos. Hacemos cursos de verano sobre dolor y en los cursos de verano de dolor siempre traemos a algún paciente para que cuente a nuestros estudiantes qué es el dolor y cómo se sienten ellos. Nosotros somos una facultad de Ciencias de la Salud, tenemos 7 titulaciones sanitarias y es muy importante para que los alumnos, todos los alumnos, entiendan la función que hace o el papel que tiene el paciente, ¿no? Entonces, sí, de cierta medida, no en la formación diaria, no en grado todavía, pero sí en los cursos de verano, por lo menos. Una pregunta para Roger. Entiendo que la falta de tiempo es un condicionante para emplear la medicina narrativa, pero también la barrera del lenguaje médico, muy técnico, y hace que el paciente se vea muy distante. Por tanto, ¿el médico debería ser formado para hablar en un lenguaje más comprensible? ¿Estaría el paciente más cómodo? Seguramente, sí, claro. La pregunta. Sí. La comunicación es el efecto que produce. Si hablas en un lenguaje que no te entienden, pues el efecto es negativo. No te entiende. Entonces, si queremos lo que queremos, pues habrá que comunicarnos bien y el lenguaje es claro. Debe ser claro, sí. Claro. Hay otra pregunta, va parecida, pero esta vez para Carlos y Paco. Si necesitamos formar a pacientes como expertos, ¿no falla algo en las consultas? ¿No debería quedar resuelto su conocimiento sobre su enfermedad, que es la base de la relación médico-paciente? Claro, una de las cosas que esperamos Paco y yo es que este curso desaparezca pronto. Que en breve no sea necesario hacer este curso porque ya tengamos la posibilidad de que los pacientes reciban la formación que tienen y que se les da en muchos sitios. Hayáis visto que los organismos sanitarios, en los hospitales, en las asociaciones de pacientes, hay un montón de gente intentando formar y ayudar a que los pacientes conozcan su enfermedad. Al final yo creo que el problema es el tiempo que tienen los profesionales de la salud para explicarles a los pacientes lo que les pasa. Y que partimos de un déficit de formación en los propios pacientes. Es decir, desgraciadamente, pues no le hacemos
la suficiente publicidad a la salud y al cuerpo humano, digamos, en general, en la formación preuniversitaria, como para que los estudiantes cuando acaban el colegio entiendan bien, y por eso sale un poquito la idea, que sepan dónde está el hígado, qué función tiene, por qué las pastillas hay que tomarlas por la mañana o por la noche, por qué no es lo mismo tomarlas una vez al día que dos, todas esas cosas que yo creo que deberían formar parte de la formación general de la población y que desgraciadamente no es así, ¿no? Pero hoy hay una pregunta que va al hilo de las asociaciones de pacientes y cada vez son ellas las que se están ocupando del paciente experto. ¿Quién certificará esa formación? ¿Cómo lo veis? Bueno, en este caso, ya te digo, las asociaciones de pacientes en general tienen estos talleres, pero son talleres que tienen el apoyo de profesionales. En ningún caso se forman ellos a sí mismos, sino que tienen su fisio, su psicólogo, su médico de referencia y acuden a ellos siempre que pueden, ¿no? No necesitan tanto un título, una formación certificada, sino que les expliquen qué es lo que les pasa. Y no buscan, como decíamos antes, no buscan reemplazar en ningún caso a la figura de su referente clínico porque lo necesitan. Y además es que da gusto irles a hablar porque ellos hablan de nuestro fisio, nuestro médico, no los médicos en general y los fisios en general, ¿no? O sea que yo creo que por ahí no hay problema. Las asociaciones de pacientes confían ciegamente en el profesional sanitario. Bueno, ya para terminar, agradecerles a todos el haber estado aquí y dejarles con una pregunta que no la he hecho a propósito porque yo creo que es larga y además nos puede cambiar un poco la visión y tiene mucho que ver con esta sesión, y es ¿cómo creen que va a ser la actitud del médico ante un paciente que se ha convertido ya en un paciente experto? Quizá eso nos puede incomodar o no. Bueno, era una reflexión y agradecerles que hayan estado en esta sesión y ya no les robo más tiempo para la comida.